Buenos días, mi nombre es Gregorio Dudarte y junto a mi grupo de trabajo vamos a estar hablando acerca de la biomecánica. La biomecánica es la rama de la medicina que estudia los músculos, tendones y articulaciones como un sistema mecánico completo que realiza una actividad física. Por supuesto, para ello necesitamos tener el conocimiento de las leyes de la física del movimiento para tener en cuenta los tipos de fuerzas, de tensiones, de cargas y movimientos que ocurren a lo largo de los ejercicios o rehabilitaciones o cualquier tipo de actividad física. Por lo tanto, tenemos que tener el conocimiento principalmente de la anatomía, en segundo lugar de las ecuaciones mecánicas y en tercer lugar de las leyes del movimiento o del movimiento en sí para poder entender este tema. Es importante porque a través de él podemos solucionar distintas problemáticas que ocurren a lo largo de la carrera o en la medicina o en el deporte, ya sea lesiones o mejorar ejercicios para un mejor rendimiento. Gracias. Mi nombre es Virginia Segovia y yo les voy a hablar un poco de los tipos de biomecánica. La biomecánica está presente en diversos ámbitos, aunque 5 de ellos son los más destacados. La fisioterapéutica. Esta evalúa las disfunciones del sistema músculo-esquelético en el ser humano para poder observar, evaluar, tratar o disminuir dichas funciones. La deportiva. Analiza la práctica deportiva para mejorar su rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento, diseñar complementos, materiales y equipamiento de alta prestación. La ocupacional. Estudia las interacciones del cuerpo con los elementos con que se relacionan en diversos ámbitos, bien sea trabajo, casa, conduciendo, etc., para adaptarlos a sus necesidades. La forense se ocupa de estudiar los mecanismos de lesión que se pueden producir en el cuerpo frente a choques, colisiones, actuación de esfuerzos de consideración para determinar mecanismos causales. Mi nombre es Nicole García y voy a hablar referente a las curvaturas de la columna. Las curvaturas de la columna vertebral no se producen solo debido a la forma de las vértebras, sino también a la forma de los discos intervertebrales, que son estos los que se encuentran aquí, en esta parte. En los seres humanos, la columna vertebral presenta varias curvas que corresponden a sus diferentes regiones, lo que son la cervical, la torácica, la lumbar y pélvica. La curva cervical es convexa, hacia adelante, es la menos marcada de todas las curvas. La curva torácica es cóncava hacia adelante y se conoce como la curva TT. La curva lumbar es más marcada en la mujer que en el hombre. Es convexa anteriormente y se conoce como la curva lordótica. La curva pélvica concluye en el coxis y su concavidad se dirige hacia adelante y hacia atrás. La columna humana con dos tipos principales de curvatura, lo que son anteroposteriores, que son los ventrodorsales y laterolaterales. Las curvas anteroposteriores se describen de dos tipos de curvatura, la cifosis y lordosis. La cifosis es la curvatura que disponen al segmento vertebral con una concavidad anterior o ventral y una convexidad posterior o dorsal. La lordosis, al contrario, le da al segmento vertebral una convexidad anterior o ventral y una concavidad posterior o dorsal. La columna vertebral humana se divide en 4 regiones, cada una con un tipo de curvatura característica. Como por ejemplo en esta la encontramos. La cervical es lordosis, la torácica es cifosis, la lumbar es lordosis y la sacra es el cifosis. El recién nacido humano, la columna cervical solo cuenta con una gran cifosis. La lordosis lumbar y cervical aparecen luego.
Las curvaturas laterales en los seres humanos, la columna vertebral, presenta una curvatura torácica imperceptible de convexidad contralateral al lado funcional del cuerpo, debido al predominio de la condición diestral en la población. La mayoría presenta una curvatura lateral torácica de convexidad derecha. Como podemos ver aquí, la columna está constituida por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares, un sacro y un coxis. Y en esta podemos ver lo que es la columna de frente, la columna de atrás y la columna de perfil. Muchas gracias. Mi nombre es Auris Rodríguez y a continuación les hablaré sobre el centro de gravedad, también conocido como CDG o CG. Este se define como el punto donde se resume todo el peso de un cuerpo. Es allí también donde se produce el equilibrio. ¿Cómo podemos ubicarlo? Cabe destacar que no siempre se encuentra materia en este centro. Por lo general son en los objetos que vienen en forma de aro, rosquillas, CDs, entre otros. ¿Cómo podemos explicarlo de mejor manera? Acá tenemos el CD, en el cual su centro de gravedad no posee materia, sino que es un orificio, ¿verdad? Por acá tenemos un balón de fútbol. En el balón de fútbol, el centro de gravedad se origina acá, en el cual simplemente hay aire comprimido. ¿Cómo podemos ubicar el centro de gravedad en el cuerpo humano? Si la persona se encuentra en la posición anatómica, podemos ubicarlo en el ombligo o también en la delante de la tercera vértebra lumbar. Aunque otros autores dicen que se encuentra anterior a la vértebra sacra. Este puede variar o cambiar dependiendo el movimiento, es decir, si la persona se encuentra saltando de puntillas en tacones, su centro de gravedad varía, es decir, varía su equilibrio con la posición que éste tome. Gracias. Mi nombre es Isabela Pacheco y yo le voy a hablar sobre la línea de gravedad. Es una línea vertical con relación al centro de gravedad. Cuando el cuerpo humano se halla en bipedestación, la línea de gravedad trazada a través del cuerpo de la segunda vértebra sacra se extiende desde el vértice de la cabeza hasta un punto medio entre los pies, a nivel de las articulaciones tarsianas transversas. En relación, las estructuras del cuerpo con respecto a esta línea están sometidas a considerables variaciones. Y con respecto a las diferencias individuales de postura y constitución anatómica. En términos generales, se admite que cuando esta postura es correcta, la línea atraviesa las vértebras cervicales y lumbares medias y pasa por delante de la vértebra dorsal. El oído externo y el vértice del hombro se encuentran en un mismo plano frontal y por fuera de esta línea, mientras que el eje central de la rodilla y de las articulaciones del tobillo se encuentran en un mismo plano póstero externo. Gracias. Soy Ratzela Rosales y voy a exponer acerca de los tipos de músculos. Su clasificación puede ser de acuerdo a su estructura histológica y aquí encontramos a los músculos estriados esqueléticos, que son músculos somáticos voluntarios que permiten el movimiento de los huesos, de las articulaciones y otras estructuras. También está el músculo estriado miocardio o cardíaco también. Este es un músculo visceral involuntario y forma la mayor parte de las paredes del corazón. Por último se encuentran los músculos lisos. Estos no son estriados, son viscerales e involuntarios y forman parte de las paredes de los vasos sanguíneos y de los órganos huecos o vísceras. Según su situación, los músculos pueden ser superficiales, que se encuentran debajo de la piel, también son llamados subcutáneos, o profundos,
que están cubiertos por la fascia del revestimiento superficial que los envuelve y los separa del tejido subcutáneo. Su clasificación también es según su morfología, y aquí encontramos a los músculos largos o fusiformes, y en ellos predomina el eje longitudinal. También se encuentra un vientre muscular acintado o fusiforme, y estos son característicos de las extremidades. También están los músculos anchos o planos, como su nombre lo indica, tienen un aspecto aplanado y se suelen situar en las partes de las cavidades grandes, o como en el caso del diafragma, pueden formar tabiques anatómicos entre dos cavidades. También encontramos a los músculos cortos. Estos no predomina una dimensión, pero están presentes en articulaciones con movimiento poco extenso. Y por último encontramos también a los músculos anulares, que estos se disponen alrededor de orificios, como por ejemplo a nivel del orificio bucal, y la función de estos músculos suele ser en participar en el cierre del orificio. La disposición del vientre muscular y de los tendones de inserción también es variable, y en este sentido se distinguen otros músculos, que aquí encontramos al monogástrico, que está compuesto por un vientre muscular y dos extremos de inserción. Encontramos también al músculo digástrico, este está formado por dos vientres musculares que pueden estar unidos por un tendón intermedio o comparten un tendón de inserción común entre los extremos de los vientres musculares. Y por último encontramos al músculo poligástrico, que está compuesto por varios vientres musculares que están engarzados por sucesivos tendones intermedios o compuestos o comparten un tendón de inserción común. También dentro de los tipos de músculos encontramos aquellos según su arquitectura, y esto tiene que ver con la forma en que quedan alineadas las fibras musculares del vientre muscular con sus tendones de inserción. Y aquí encontramos a los músculos que son acintados, y esto tiene que ver con que las fibras van hacia la misma dirección que los tendones. Están los peniformes, que las fibras convergen ambiguamente sobre los dos márgenes del tendón, como a modo de las barbas de una pluma en su tallo. También están los semipeniformes, que aquí las fibras convergen oblicuamente y solamente sobre uno de los dos lados del tendón a modo de media pluma. Y por último están los compuestos, que estos contienen una combinación de las disposiciones anteriores. También en los tipos y en su clasificación de los músculos encontramos aquellos según su función, y esto tiene que ver con la motilidad articular. Aquí encontramos a los músculos agonistas, que son responsables directos del movimiento al actuar por contracción concéntrica. Y también estos son llamados músculos motores, y se dividen en tres grandes categorías. Los primeros son los motores primarios, que estos actúan de forma permanente en el movimiento y se encargan de la mayor parte del trabajo. Están también los secundarios, que actúan en aquellos momentos del movimiento donde se necesite mayor fuerza. Están los de emergencia, que actúan solamente cuando se requiere en el movimiento una fuerza especial más intensa. Y están aquellos músculos que se llaman iniciadores, ya que son esos que son necesarios para iniciar el movimiento y solamente para iniciar el movimiento, y modifican la posición de las palancas óseas para permitir la participación de los músculos primarios. Luego de esto encontramos a los músculos antagonistas, y estos se contraen por concentración excéntrica y se oponen al movimiento. La función de este músculo es conseguir que el movimiento no sea brusco. Para culminar esto quedan los músculos sinergistas, que son aquellos que, sin ser responsables directos del movimiento, contribuyen de manera fundamental a su realización, ya que modifican la acción de los músculos agonistas
Y su función en el movimiento se debe a que cuando los músculos pueden realizar varias acciones y participan en el movimiento, se requiere que algunos de ellos quede anulada. Y dentro de estos grupos de músculos podemos encontrar otros, que son los fijadores, que su función es impedir la movilidad de la inserción fija de los músculos agonistas. Están los neutralizadores, que se denominan así ya que se contraen para neutralizar una acción no deseada de los músculos agonistas. Y este se puede dividir en dos músculos también. Está el verdadero, que es cuando un músculo agonista salta dos o más articulaciones, evitando el movimiento en la articulación no deseada. Y quedaría el músculo concurrente, que son aquellos que actúan en combinación, potenciando su efecto sobre un movimiento al neutralizar entre ellos una acción de ambos no deseada. Y esto fue toda la exposición. Profesora, esperamos que haya sido de su agrado.